Ya estamos al aire. Mi nombre es Sonia del Valle, estamos aquí en Periodistas. Los periodistas viven de noche y estoy con mis colegas y amigos Nacho Alvarado y Jorge Torres. Y estamos muy contentos porque, bueno, la semana pasada no estuvimos aquí. Nos disculparán, tuvimos un problema de salud. Nachito tuvo un problema de salud, ¿verdad? Porque se nos enfermó. Me diagnosticaron un cáncer, sí. No, se enfermó de gripe y no podía hablar. Temporal. Pero nuestro podcast del día de hoy va a estar muy interesante porque tenemos como algunos temas que me parece que son pues temas relacionados con los medios de comunicación, porque acuérdense que este podcast habla de periodismo, periodistas y no periodistas en particular, sino las y los periodistas, el ejercicio de las y los periodistas y por supuesto los medios de comunicación. Y hoy acaba de aparecer o se publicó en redes sociales el discurso del dueño del periódico Reforma y que se llama Los Optimistas. Y yo les quería comentar a mis colegas que nunca han estado en estas reuniones de los consejos editoriales. Se hace una reunión anual al término del año que corre. Y en esa reunión, por lo general, el dueño del periódico hace pues una reflexión en torno a lo que ha sido el año desde su punto de vista para el periódico y para los periódicos que él dirige. Acuérdense que está Mural, está El Norte y está Reforma. Uh-huh. Y entonces lo interesante desde su punto de vista es que, bueno, pues este es un año o ha sido un año en el que parece ser que hay un grupo que son los consejos editoriales. Cada sección del periódico tiene un grupo de consejeros. Yo dirigí durante muchos años el Consejo Editorial de Educación en el Reforma y a estos consejos invitas a un especialista o a varios. Por lo general son entre 10, 15 personas, no me acuerdo, pero creo que 10. Y entonces se reúnen periódicamente, algunos cada 15 días, otros cada mes. En el caso de los temáticos, que era en el caso de educación, nos reunimos cada mes, pero dijéramos los de las secciones, la sección nacional, la sección ciudad, la sección deportes, cultura, etcétera, ellos se reúnen con mayor asiduidad. Y se reúnen y proponen temas que el periódico tiene que tratar o que le proponen al periódico. Estos son un grupo de personas, pues que por lo general son expertos en su área, ¿no? En la sección nacional, pues tiene de muchos temas, obviamente, porque pues no nada más está la política, está pues la seguridad, está la legislación, están pues un poco lo que sucede alrededor del gobierno federal y la política nacional. Y entonces ahí se reúnen varias personas que proponen cosas, ¿no? Me parece que deberían de publicar esto, me parece que deberían investigar sobre esto, me parece que deberían darle seguimiento a esto, pero también hacen críticas. O sea, esto no nos gustó, esto que publicaron está súper mal. Hubo algunas críticas, por supuesto, cuando yo estuve en el consejo, pues algunos reportajes que no les hayan gustado o que les pareció tendenciosos o mal investigados o las fotografías que se publican. Y para el periódico, las propuestas de estos consejeros siempre son tomadas en cuenta y se publican. O sea, tú a la siguiente reunión tienes que dar cuenta de si esa propuesta fue aprobada. Si fue aprobada y en el consejo, pues se tiene que publicar y por qué no se ha publicado, cuáles han sido las dificultades, etcétera. Entonces, el dueño, Alejandro Junco de la Vega, hace por lo general esta reunión anual en una cena, donde pues les agradece la participación de los consejeros porque pues es voluntario, es honorario, y el texto que él lee se llama Los Optimistas y les dice, pues gracias a ustedes y a muchos como ustedes, es que ha habido modificaciones al status quo, ¿no? Uh-huh. Y recuerda varias cosas relacionadas con los medios de comunicación. Uno, el tema de la liberalización del papel, uh-huh, ¿no? Que fue una pelea que muchos medios dieron para que no fuera el papel parte importante para coaccionar o no la publicación de la información que se publicaba en los medios de comunicación, porque si algunos no saben, el papel o la papelera Pipsa era el gobierno era dueño de esta empresa, uh-huh, que hacía el papel. Y lo otro que hace también el Reforma o que contribuye es la liberalización de
la distribución de los periódicos. Antes estaba solo a través de los puestos de periódicos o la asociación de voceadores o el colectivo de voceadores, no sé cómo se llama, podías tú distribuir un periódico, una revista, lo que sea. No había nadie más que pudiera distribuirlo en ningún lado, ¿no? Entonces ellos se embarcaron en una pelea, eso fue mucho antes de que yo llegara, casi al inicio de cuando se establece el periódico. Hasta el 95, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos hace, ¿qué? Más de 20 años, ¿no? Como 30. Y logran efectivamente quitar el monopolio de la distribución. Y entonces ahora se ve por todas las calles personas que venden pues lo mismo el Reforma, pero el Universal, pero el que sea, ¿no? Entonces, él recuerda que estas peleas que son de estas cosas que no permiten la libre expresión de las ideas y la libre información, pues han sido gracias a la propuesta y a la colaboración de muchas personas como esos consejeros durante muchos años. Y eso le suma muchas otras cosas, ¿no? Y hace un recuento de una historia del primer hombre que fue a denunciar en los organismos internacionales que no teníamos en este país la libertad de votar o que las votaciones estaban pues prácticamente arregladas y como sabemos arregladas por el entonces partido en el poder, bastante parecido al que tenemos ahora, pero digo por las figuras que están en uno y otro. Y entonces bueno, es una reunión de agradecimiento, pero que a Nacho verdaderamente le pareció horrible cuando oyó el audio que le compartimos. Y a ver, Nachito, cuéntanos por qué. Pues tanto como horrible, no, pero cursi sí. Siempre con algunas, más sentimental, siempre más frases, emotivo, sí, por supuesto. Porque le está hablando a un grupo de consejeros, no es para que sí, pero no, pues, vaya a redes sociales. Es el fentanilo social. Sí, sí, porque él se cree que la verdad y la libertad de expresión son los que hacen, lo que hace la diferencia en sociedades democráticas. Bueno, pero a final de cuentas, pues eso más bien rayaba en un discurso político, más que en otra cosa. Y bueno, aparte de cursi me pareció, digamos, si yo estuviera del lado de, pues dices, ay, pues le aplaudes al señor, ¿no? Pero, digo, a final de cuentas todo se resume a algo de lo que siempre hemos venido hablando en estos últimos años y de cómo las grandes empresas periodísticas renunciaron a profundizar o a apostarle a un periodismo de mayor calaje, a un trabajo que verdaderamente resuelva las agendas mediáticas que pueden ser trascendentales a una sociedad y no enfrascarse en un debate diario, permanente con el presidente de la República, que es a final de cuentas el objeto de sus odios, fobias y cavilaciones, porque vamos, ni se construye un trabajo periodístico verdaderamente importante, por lo menos para mí. Y por otro lado, se sigue alimentando esta megalomanía presidencial de que también hace mucho daño al país en términos de estricta comunicación, ¿no? Y en ese sentido, pues el discurso desde el título me pareció, vuelvo a repetirlo, cursi. Me pareció un discurso bastante hueco, sí. También me parece que no le queda azotarse como víctima de un gobierno que un día tras otro fustiga el ejercicio periodístico, porque pues hay que decirlo, la calidad periodística del periódico vino decayendo los años recientes, pues sobre texto de la crisis en la que se asumieron los medios en el planeta, ¿no? Pero, bueno, pues esa es mi opinión. Pero un poco también él habla del tema de la libertad de expresión y las muchas veces que el poder ha intervenido
y los ha acusado. Los casos más recientes es el de Jalife, ¿no? Alfredo Jalife, que fue llevado de la Ciudad de México. Que lo menciona en el discurso. Y lo menciona, pero a él mismo le ha tocado muchas veces y no es de este gobierno, es decir, le tocó cuando Rosario Robles muchas veces presentarse ante las autoridades cuando la calumnia y la difamación estaban en el Código Penal, ¿no? Entonces, y digo, articulistas del periódico Reforma también fueron Sergio Aguayo, que se Sergio Aguayo, pero también, pero también Miguel Ángel Granados Chapa, ¿no? Que estuvo mucho tiempo peleado, bueno, en un juicio en contra de los quienes detentaban el poder o el control en la Universidad Autónoma de Hidalgo. En fin, lo que quiero decir es, él hace yo sí creo que no es nada más de este gobierno el tema de la limitación o la libertad de expresión. Siempre ha habido el interés del poder, porque ¿qué es lo que, o sea, tú dices... digo, aquí en cualquier parte del país, digo, no es un debate entre el periódico y el presidente, o el periódico o el jefe de gobierno en turno, o la jefa de gobierno en turno. A mí me parece que tú informas, y por lo general, la verdad, a muchos políticos les incomoda, nunca les ha gustado. O sea, que le hagan mal su trabajo. Digo, el periodismo, me parece que su tarea es cuestionar el poder, siempre, si no, no es periodismo. Porque no estamos aquí, es un asunto de dog watch, ¿no? O watchdog, como se diga. No estás aquí para decir lo bueno que hacen. Lo bueno que hacen es su obligación, hacerlo bien. Están ahí para hacer las cosas bien. Y tú como periodista no estás para ver cuántas cosas bien han hecho. O de explicar los temas, ¿no? O explicarlos. Pero, a ver, pero no es un asunto de este gobierno, insisto. No, pero él lo inscribe. No, pero no lo inscribe en la realidad actual. Él en todo su discurso lo que dice, recuerda lo que le pasó varias veces y estuvo ante la fiscalía, pero no es nada más lo que sucede en este gobierno. Él ahora dice que es encima acusado de haber creado, junto con Claudio X González, los organismos autónomos que el gobierno quiere desaparecer. O sea, ya me parece verdaderamente escandaloso por parte del gobierno. O sea, lo que quiero decir es, no lo estoy defendiendo a ultranza ni nada, estoy entendiendo, más bien, o poniendo sobre la mesa, que a todos los gobiernos siempre les molesta cualquier periodismo, sea muy buen periodismo, sea periodismo muy profundo o poco profundo, no importa el tipo de investigación que se hace, siempre les molesta que tú digas una cosa que no les gusta. Pues claro. Sí. Que no les gusta y que tú menciones cosas que ellos deberían de hacer y no hacen. Así que, Jorgito. Estoy totalmente de acuerdo. Sonia Álvarez. Porque Jorgito nada más se me queda viendo. Coincido. Ustedes no nos ven, pero Jorgito nada más así se me queda viendo. Oye, no, a ver, yo sí, ahí me llamó la atención. Sin el contexto necesario, es decir, escuchando solo este discurso y en el contexto en el que se inscribe la labor de reforma y la etiqueta reforma en este gobierno, que pues un día sí y otro también es señalado por el presidente de ser literal un pasquín de la iniciativa privada, dice AMLO. Los voceros de los conservadores. Y en ese sentido, bueno, sin el contexto que tú diste, sí me llamó la atención, más bien, que los argumentos o el discurso estuviera más bien plagado de razones políticas, más que de razones periodísticas o editoriales. Pero cuando hablas del contexto, pues sí, es un editor, porque pues eso es Junco de la Vega, un editor, que es el dueño de esta cadena de periódicos, de los 3 periódicos. El Norte, que es un periódico emblemático en Nuevo León, donde, por cierto, todavía hay una ley, diría Jalife medieval, ¿no? En donde todavía se pena con cárcel o se dirime por la vía penal el tema de difamación y el tema de calumnia, etcétera.
que tiene que ver con libertad de expresión, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí me parece un tanto contradictorio que el editor, un editor muy poderoso como Junco, que haya enarbolado luchas o encabezado luchas por la libertad de prensa, todavía en el estado de donde surge editorialmente o donde digamos, nace el norte, que es el papá de Reforma, pues todavía exista esa ley, digamos, no hayan pugnado editorialmente para eliminar esa ley, pero bueno, es contexto aparte. Sí me llamó la atención eso, pero ya con el contexto que das me parece que sí es un editor que ha defendido ciertos preceptos de libertad de prensa, que algunos de ellos exitosamente, ¿no? Como el tema que decías de PIPSA, que era un instrumento que todavía no hace muchos años, ¿no? Un par de décadas todavía quizás, no, un poco más, ¿no? Todavía era un instrumento del gobierno para someter a la prensa, es decir, a la prensa escrita que necesitaba papel para publicar sus revistas, sus periódicos, en fin. Y era el gobierno el que proporcionaba ese papel a cambio de, pues, de que no hablaran tan mal de ese gobierno. Y cuando no era así, pues simplemente cortaban el flujo de papel y pues a ver dónde conseguías. Entiendo que Reforma rompe ese esquema, pues importando papel pues de otros lados, de Canadá, de Estados Unidos, en fin. Y en ese sentido, pues es un editor que sí ha pugnado por estas luchas estas luchas que de pronto parece que se requiere que vuelva tanto periodistas como editores a dar otra vez esas batallas, pero que vemos que no se dan, es decir, se dan de pronto estas batallas muy sectorizadas. Lo vimos con el caso de Alfredo Jalife, en donde hace unos momentos leíamos lo que dice la Constitución, que por cierto criticábamos el hecho de que sigue siendo una redacción sumamente anticuada, ambigua, es decir, el artículo 7º te dice que no puede ser objeto nadie de sus opiniones, es decir, que las opiniones no pueden ser objeto de ningún tipo de censura, pero de pronto tiene estos límites que te remiten al artículo 6º y te dicen que es la moral y algunos otros preceptos. No, aquí los tengo apuntados, no se me acuerdan. Cuando se habla de la moral, dices, bueno, ¿por qué significa la moral? Siempre y cuando tú puedes estar totalmente libre la manifestación de las ideas en este país, siempre y cuando no ataques la moral de las personas, no ataques la vida privada de las personas, no ataques los derechos de terceros, así de ambiguos están, ¿eh? No provoques algún delito o perturbes el orden público. Es algo terriblemente ambiguo, que es algo que cuando lo lees... no, mira, vamos a poner un ejemplo. Te da como pena, porque dices, bueno, ¿y luego? ¿Qué pasa si un gobernador, por ejemplo, madrea a su esposa al grado de que la manda al hospital? Y no estoy hablando de manera hipotética, esto pasaba en Chihuahua. Y no, y en el Estado de México. Bueno, sí, y tú opinas, viertes una declaración o lo sustentas en una nota periodística. Evidentemente estás incurriendo en la vida privada de ese funcionario y puedes generar una revuelta ciudadana, vamos a poner, de algunos colectivos feministas, ¿no? Entonces ya eres susceptible a ser demandado y tener que enfrentar a ese poder que además, como ha sido la historia del país, maneja a su antojo a los magistrados y a los jueces y desde luego a las fiscalías. Entonces, ¿dónde están esos límites? Eso es súper ambiguo, como ya Yo creo que en la redacción de estos textos sí que son viejos, como dice Jorge, nada más porque en la lectura que hacíamos nada más se le han agregado cosas a los artículos, pero no se ha pensado realmente qué significa la libertad de expresión y cuál es el derecho a la información, que es el 6º. Sobre todo porque digamos, las sociedades en general, en el mundo,
siempre están expuestas o siempre están inmersas, más bien, siempre están inmersas en guerras culturales. Es decir, la evolución histórica te dice que las guerras culturales siempre están ahí, en donde cada época, cada era tiene creencias diferentes o dejas de creer en ciertas cosas. Eso se refleja también en cómo vas dándole forma a tu constitución, a tus propias leyes que se van adaptando precisamente a esos cambios sociales. En 1940 seguramente veían de diferente manera muchas de las cosas que en este momento nosotros vemos como grandes. Sí, el ataque a la moral nada más es solo con eso, el concepto No, y del el ataque a la moral. mujer, ¿no? Es como No, pero si te en vas los nada más 40s, con el tema de No, en los que 40s, ataque a en la los moral. 40s no era mal visto que Exacto, el señor golpeara a la a las señora. mujeres, Sí, claro. o a los niños, ya ves que era manera de educarlos, Claro. unos cuantos golpes y se educan. Es decir, hay cosas que en estos momentos son escandalosos, pero hace 50 años, 60 años no lo eran. Era parte de una, pues, era un entramado cultural aceptado. Entonces, en ese sentido, la Constitución en México o las leyes no han tenido esas adecuaciones que nuestra evolución cultural han venido teniendo. Entonces, en ese sentido, cuando revisamos el artículo 6º, revisamos el artículo 7º, pues nos damos cuenta de que es una redacción arcaica, ambigua, que frente a un aparato constitucional arcaico y antiguo, como lo es el aparato constitucional o gran parte del aparato constitucional todavía en este país. Pero al menos esos dos artículos, el 6º y el 7º. Exactamente, al menos esos dos. Si revisamos, seguramente vamos a encontrar muchos más. Que era un poco la pelea que daba mucho este político Porfirio Muñoz Ledo, que era un gran personaje, y que uno de los proyectos era cambiar la Constitución, es decir, redactarla de nuevo, afinarla a los nuevos tiempos, diseñarla desde una perspectiva moderna, fiel a la esencia mexicana, por supuesto, pero sí quitarle todo esto arcaico que tiene todavía la Constitución. Es una redacción que parece redactada por un ministerio público de los años 40, 50. Pues yo creo que antes, pues la Constitución del 17. Ahora, A la que por ejemplo, Se le han ido adicionando muchas cosas. ¿qué pasa con la No. publicación, por ejemplo, nada más para terminar este tema? Ujú. ¿Qué pasa con la Es publicación de interesante. Siempre? Sí. Esta carátula, esta portada de la revista Siempre, que pone a Claudia Sheinbaum, la figura de Claudia Sheinbaum, con una banda en la cabeza que tiene la suástica. Claudia Sheinbaum es judía y Pues, con las suásticas acá. Y hay desciende, no, ella hasta lo que sé, no. Sí, desciende. Hay una, ¿cómo se llaman estos desplegados publicados donde dicen sobrepasaste la libertad de expresión? Bueno, lo que pasa es Si que ahí entendemos el artículo 7º y 6º, ¿no? ¿Qué significa la libertad de las ideas? Y recordamos que que puedes hacer eres libre de expresar lo que se te dé la gana, siempre y cuando no ataques la moral, la vida privada de las personas, los derechos a terceros, provoques algún delito o perturbes el orden público. ¿En dónde está ese ataque a la libertad de expresión? no, más que sí se la mamó la señora esta, pero ¿Cuál será? antes la pajez. Mm. Pero antes que eso, para hilarlo con este tema, no deja de ser curioso ciertos datos, por ejemplo, en el caso de Tatiana. Su familia... O sea, regresando al caso Felipe. Sí. Su familia fundó y manejó un periódico en Sinaloa que es de los más importantes. Su propio padre, el Maquío. ¿Cómo se llama el periódico? El Noreste. Ujú. Y su papá, el Maquío, que bueno, era un señor desbozalado ahí que aventaba epítetos a diestra y siniestra, pues digo, haciendo uso de su libre expresión
Y bueno, pues acá Tatiana pues básicamente no aguanta vara porque se agarra de una figura retórica que maneja Jalife, que te puede caer bien, te puede caer mal, te puede decir que Sí, porque Jalife lo que ¿no? dice es que ella se robó el Sí, litio sí, sí. de los Pero bueno, mexicanos. pues básicamente no aguanto vara la Tatiana, ¿no? Y luego, ¿Se pero, puede haber robado el litio? Claro que no puedes robarte el litio, pues ¿no? no, O sea, pero bueno, es una metáfora. pero eso. bueno, ¿qué es lo que, o dónde hilo yo un caso con el otro? Pues en cómo concita, a pesar de, ¿no? de las fobias, de las animadversiones que existen entre estos dos grandes bandos que se encargó de dividir López Obrador, dentro de la sociedad y dentro del mundo intelectual, académico, periodístico, se unen para, pues de alguna manera, condenar tanto esta tentación en la que cae Tatiana, ¿no? como este exceso en el que incurre la dueña de Siempre, ¿no? Que, bueno, pues dicho sea de paso, fue una revista emblemática en el Pero pasado. ¿por qué crees que es un exceso? Pues Para ti, porque, ¿cuál sería el límite? a ver, aquí, mira, esto me hizo recordar cuando estuvimos en Newsweek, que a los accionistas aquí en México se les ocurrió que era buena idea concesionar en los estados el cabezal. Y así lo agarró su señora allá en Veracruz, ¿no? Que resultó ser medio bombón. Y él, a su vez, nombra a un director editorial y en un pleito que tenía que ver con intereses capitales, con tranzas que traían con petróleos mexicanos y todo esto, un empresario agandalla al señor que estaba rentando el cabezal de Newsweek en Veracruz y le instruye a su editor a que madre y difame al otro empresario, ¿no? Entonces, se toma la libertad de armar una silueta de un tipo encapuchado, así medio siniestro, al que no se le ve el rostro, y pone un encabezado del tipo del criminal, no sé qué, y el texto que se teje, que es parte de lo que también se puede leer en esta edición de Siempre, es una serie de argumentaciones, de falacias, de calificativos, de invenciones que no tienen nada que ver con lo periodístico. Entonces, aquí yo, si tú tienes o si tú te conduces a través de un medio de comunicación que se supone que es informativo, que es periodístico, entonces este tipo de libertades simplemente no tienen cabida. Sí, periodísticamente tú puedes ejercer el manejo informativo con absoluta libertad siempre y cuando lo puedas sustentar, ¿sí? Pero editorializando incluso, que ya es una posición política como tal, me parece que esto es un golpe bajo, ¿sí? Digo, no suscitó ninguna demanda en contra, ni mucho menos, pero sí la reprobación pública, masiva, conjunta, a lo que a todas luces pues es un exceso, ¿no? Eso no es periodismo, eso tampoco es como el derecho a la libre expresión de las ideas, porque pues a final de cuentas, mira, si Sheinbaum fuera nazi, pues tú dirías, pues órale, pues que aguante vara, ¿no? Pero no lo es. Entonces, me parece que también incurrir en ese tipo de excesos, pues está muy por fuera de lo que es el ejercicio periodístico o la libre expresión de las ideas. Es neto, Jorgito. ¿Cuál es tu límite de tu libertad de expresión? No, yo creo más bien, yo no creo que haya, los límites al final son muy subjetivos. Son muy subjetivos, pero al final son guiados por el sentido común, me parece. Independientemente de que la ley contemple ciertos límites. En el caso de la portada de Siempre, creo que son recursos
en donde estás utilizando el recurso de la comparación del nazismo o del símbolo del nazismo para colocárselo y colgárselo a un adversario, porque finalmente la directora o la editora de siempre se ha erigido como una adversaria política de Claudia Sheinbaum y del aparato oficialista. Es decir, ella no se ha erigido como la directora de un medio de comunicación que hace periodismo o que hace periodismo político, que hace editoriales, sino se ha erigido como una adversaria. En ese sentido, pues estamos hablando que es un actor político su medio, que hace política, y en este caso me parece que el exceso, yo creo que sí radica más bien en cómo utilizas figuras de manera retórica que tienen un sentido muy serio, ¿no? Es decir, la suástica tiene un sentido y un fondo muy serio, que si tú le empiezas a utilizar en cualquier tipo de comparación y le empiezas a endilgar al adversario político simplemente porque tú crees que no debe llegar al poder, empiezas a trivializar también el hecho mismo de lo que significó el nazismo. Y en ese sentido empiezas a trivializar o a normalizar el uso indiscriminado de este tipo de conceptos que tienen pues un significado muy concreto. Históricamente lo sabemos. Yo decía, bueno, si la señora hubiera tenido una manifestación, me refiero a Sheinbaum, una manifestación a favor del nacionalsocialismo, pues digo, le puedes endilgar este símbolo. De otra manera es querer utilizarlo simplemente para dañar la imagen a partir de, ni siquiera es una especulación, es simplemente un acto subjetivo de carácter político, ¿no? Es decir, te coloco simplemente porque puedo, pues soy el editor de una revista y puedo editarla y nadie me lo va a impedir, como nadie se lo impidió, pero vino el reclamo público, digamos, por el exceso que cometes, pero no viene el Ministerio Público a reclamarte. O sea, en ese sentido, me parece que sí fue una actuación de parte de la ofendida, pues una buena respuesta. Es decir, la respuesta no es penal, ¿no? En este caso ni siquiera fue una respuesta de carácter civil, o sea, fue una respuesta pública en donde hubo un respaldo en función de, pues no utilices estos símbolos que tienen un fondo serio, trivializándolos de esta manera, ¿no? Ya. Porque empiezas a degradar los significados. Ese es el gran riesgo de utilizarlos a diestra y siniestra. Degradas el significado que tiene ese símbolo, que es un significado, pues Ahora, Beatriz Pajes pudo decirlo en una entrevista, en un programa, en la calle, expresarlo, y yo no hubiera visto tanto problema, que pues finalmente cada quien se responsabiliza de sus palabras, pero cuando lo hace a través de un medio de comunicación, entonces ahí sí me parece la cosa muy cabrona, porque no es lo mismo, no son las mismas reglas del juego, ¿sí? Yo puedo acusar de Satanás al presidente si me pongo a siconear en algún lugar público, pero jamás lo haría sin un sustento informativo detrás, ¿Qué en prueba un que es Satanás? reportaje o en Claro. un artículo opinión incluso, ¿no? Ujú. Entonces, si no le encuentro el azufre, si no le veo la pata de Exacto. cabra, Si no exactamente. encuentro el pinche. Sí, exactamente, ¿no? Exacto, porque yo creo que ese es el límite, ¿sabes? O sea, para mí, como periodista, el límite de mi libertad de expresión, ¿no? Estoy obviamente a favor de ella y creo efectivamente que las personas pueden opinar, aunque no me guste lo que opinan. Pero mi límite como periodista está en tener, si voy a hacer un reportaje, las pruebas. Si voy a hacer una noticia de una nota de una cosa que declararon, ¿no? Pues la evidencia que es pues, la declaración del funcionario o la funcionaria que dijo una barrabasada, la cual cualquiera que ésta sea. Pruebas documentales o testimoniales que me permiten a mí decir,
lo que estoy diciendo, independientemente si es una nota, un reportaje, un artículo de Pues opinión. hasta los moneros. Su lenguaje es neta y absolutamente visual, pero están enmarcados dentro de un contexto periodístico. Es decir, pues no es que se pongan a dibujar o a caricaturizar a alguien, pues a lo pendejo, ¿no? Es como hay un marco siempre que se conduce con total libertad, pero ciñéndose pues a un dato informativo. Sí, claro, por eso yo lo que digo es, incluso si tú vas a publicar algo, yo insisto, el periodismo vigila al poder, es vigilante del poder, si no, no es periodismo, o sea, tiene que ver qué hace, y por qué lo hace, y cómo lo hace, y cuánto nos cuesta, y por qué nos cuesta. Vigilante, como el cerro del maleficio. Sí, más o menos. Entonces, si yo lo voy a vigilar, y yo voy a decir, esto no funciona, yo no puedo nada más decir no funciona y ya. Tengo que tener pruebas de eso que no funciona para poderlo decir. Pero no nada más. También tengo que darles el derecho de réplica. Es decir, hasta allá llega mi libertad de expresión. No, pero es que sí ¿sabes? lo puedes decir. Ahora, publicarlo en un texto... estoy hablando de publicación. Estoy hablando de una publicación. Sí. De como yo, periodista, ¿no? Yo puedo decir en la sala de mi casa lo que se me dé la gana. No, incluso, pero incluso opinar, decir, aquí en los este periodistas gobierno viven está de noche. haciendo mal Puedo opinar lo que sea, pero si ya lo voy a publicar en un periódico, en una revista, lo que sea, en un artículo de opinión, sí aspiro siempre a tener no nada más las pruebas, sino también incluso el punto de vista de la otra persona de la cual yo voy a hablar, ¿sabes? O sea, si lo voy a publicar, sí, por lo general intento hablarle y decirle, oye, tengo esto, le muestro las pruebas y Ahora, eso es dentro del ejercicio periodístico. Sí, claro, a eso me Pero refiero. el tema, digamos, el tema de la libertad de expresión No es nada más ahí. va más allá, es decir, es sí poder ejercer las opiniones que cada quien tenga. Pues sí, pero no te vas a parar tú frente a Palacio de Gobierno y decir, pinche nazi, sal. Pues no, cabrón. Pues no, yo no, pero quizás alguien que sí lo crea, lo puede hacer. Ahora, ese es un eso tema va bien a interesante. ser reprobado públicamente. Yo es estoy decir, diciendo tú como No, periodista, pero- como actor. No, también, incluso en la opinión, digo, pues, porque no lo pienso, pero si pensara, no sé, quizá esto no, pero si pensara otra cosa también, por ejemplo, que es un ladrón, O que es golpeador de mujeres. Sí, o lo que pues, sea. y eso no te va a hacer sujeto a una demanda penal, no debería, o civil. Pues no debería. o civil, ¿no? Es decir, ahora, si se siente agraviado, pues quizás civil, sí, porque hizo, pues, me agravió, Es decir, creo que la ley todavía tiene desprotegido al ciudadano para opinar y para decir lo que quiera decir. O sea, todavía está la ley mexicana, todavía está en pañales. Creo que no ha habido los suficientes pleitos legales en donde la agenda o el tema central sea la libre expresión, que determinen ya jurisprudencia en donde, pues, eliminen lo arcaico del artículo 6º y el artículo 7º y sea mucho más contundente y mucho más claro en ese sentido. O sea, creo que sí hace falta debatir mucho este tema porque el tema periodístico, pues sí, evidentemente, o sea, es decir, las reglas del periodismo exigen, si eres ético en tu trabajo, pues vas a cumplirlas, si no lo eres, pues vas a hacer trampa y no las vas a cumplir, no puedes mentir, ¿no? Diciendo que sí las cumpliste, es decir, sí hice lo que tenía que hacer. Pues eso es lo que hace libremente el presidente de la República todos los días. Sí, porque es periodista. Exacto. No, pero tiene la libertad de opinar lo que se le dé la gana, tenga los datos que Digo, pero tenga. también ha sido sujeto de mentadas de madre y de cosas así, y no ha habido una sanción o una persecución. No, pero lo que estoy institucional diciendo en- es ni que él personal tiene un en micrófono contra. frente un medio de comunicación que es la televisión o se propie, difunde lo que cree
y dice lo que dice de Pedros, Juanes, Chuchos y López. O sea, no importa. O sea, de quien sea, a favor, en contra, más o menos, donde sea. Bueno, Sí, todos los días. todos habla los de días. chayoteros y de Todos los días. corruptos. Y sí. de otros dice cosas muy buenas, o sea, no importa. Lo que quiero decir es, su libertad de expresión es así de amplia y creo que una de las cosas que también él hizo Pero me parece que también la de sus críticos hacia su hacia persona. él, no estoy diciendo que no, Ujú. estoy diciendo que sí, pero creo que también un ejercicio de libertad de expresión es la que él hace, nos guste o no nos guste, sea o no el presidente de la Ujú. República. Tiene derecho a decirlo. Porque lo ha hecho desde siempre. Absolutamente. O sea, no, mi límite sobre la libertad de expresión es yo tengo las pruebas y ese Ese es es mi un límite. criterio periodístico. Ese es mi porque eres criterio, periodista. que no tiene que ser el límite de las demás personas. no, O sea, incluso- ni incluso- siquiera del presidente. Incluso ni del periodista, ¿eh? O sea, es decir, ahí el ejercicio, por ejemplo, de la opinión, que es un género periodístico, puedes opinar a través de un artículo. Ah, claro, pero no te vas a inventar una cosa porque entonces Claro. sí te puedes enfrentar a una demanda civil. Sí, por eso, pero la opinión no necesariamente estamos hablando de que inventes, eso ya es otra cosa. O sea, inventar ya es diferente a opinar de manera clara y sincera lo que tú crees, a partir de datos. Mira, siempre la reflexión que haces para Bueno. opinar algo siempre está fundamentada, está fundamentada en algo. Pero en que es lo hechos que hizo concretos. Pajés. O sea, mintió Claro. con esa portada. Sí. Pintió y exageró el tema. Ahora, Exageró el insulto y así le fue. dos Finalmente, paletas son una mentira. Ahora, Jalife, pues digo, él mismo dice que se está aventando un tiro ahí. ¿no? sí, legal. Porque, bueno, él tendrá, en todo caso, que aportar la evidencia que sustente su dicho o su frase de esta Su señora. figura retórica. Sí, Exactamente. pero ahí esa figura, más bien yo creo que Jalife está cuidando lo que dice por cuestiones legales, pero no por una estrategia de defensa. Creo que es una estrategia de contraataque. O sea, me parece que Jalife va a contraatacar, Claro, porque porque finalmente se digo, va a yo pienso que desquitar. yo pienso que tiene Y razón. tiene razón. No, yo ¿no? también. Entonces, en ese sentido, va a jugar con las mismas reglas que jugaron con él. O sea, porque solamente Y va a un nerd contraatacar. o una persona fuera de esta realidad consideraría que si yo te digo que te Sí. robaste el litio, Pero realmente te además, lo robaste. pero O sea, pero no además manches, te lo o estoy sea, ¿qué diciendo, te- te lo estoy diciendo a ti que fuiste funcionaria pública. Es Si no te lo obvio estoy- que no te lo robaste personalmente. O sea, Hay cosas me que jodas. son, exactamente, hay cosas que en la ley no sé cómo se llame, pero seguramente hay un concepto que te diga, no puede tomarse de manera literal, exacto. ¿no? O Y en sea, ese sentido, y si eres funcionario público o si es menos. parte del debate público, del debate político, pues tampoco. Entonces, en ese sentido, me parece que más bien yo creo que Jalife va a contraatacar, seguramente va a contrademandar, están afinando los argumentos, también por eso no quiere hablar todavía mucho, ¿no? Seguramente. Y Pero- pues nos vamos a quedar con este tema de la libertad de expresión porque es largo, largo, largo como la vida y las navidades. Y nos estamos viendo la próxima aquí en Los Periodistas Viven de Noche. Y nos vemos en nuestro podcast. Nos vemos la próxima semana, que ya sería pues el último del año, ¿no? ¿O no? ¿O ya sería el último del año? Este sería el último del Sería año. entonces nos despedimos, regresamos en enero. En enero, exactamente. Con unos 5 kilos de más. Menos, que hay que entrar al gimnasio ya a partir de Exacto. este fin de semana. Exacto, para contrarrestar las viandas Muy bien. navideñas y de fin de año. Nos vemos en enero, entonces. Exacto, que les vaya muy bien. Muchas felicidades, felices fiestas a todas y a todos. Pásenla bien. Y a todos. Feliz año. Feliz año.